Reni en su radio. Muy buenos días. Es un día que provoca trabajar. Buenos días. Hola, Matilde. Hola. Hoy volviste vestida de azul. pero azul marino. Bien. Hoy es jueves 11 de agosto, santoral del día Santa Clara de Asís, San Tiburcio y San Rufino. El 11 de agosto del año 1235 falleció a los 70 años de edad Clara de Asís, luego Santa Clara de Asís, fundadora de la Segunda Orden Franciscana. Un día como hoy, 11 de agosto del año 1675, se celebró la fundación del Observatorio de Greenwich. Un día como hoy, 11 de agosto del año 1725, se inauguró solemnemente la Real y Pontificia Universidad de Caracas, creada por Felipe II, la cual funcionaba en la sede del Colegio Seminario de Santa Rosa. El 11 de agosto del año 1825, la Asamblea Deliberante reunida en Sucre adopta para el Alto Perú la denominación de República Bolívar, que vino a quedar en República de Bolivia en homenaje al Libertador. El 11 de agosto del año 1936 nace Susana Dujim, la única venezolana que ha conquistado un cetro mundial de belleza. Susana cumple hoy 41 años de edad. Felicitaciones. El 11 de agosto del año 1974 falleció a la edad de 87 años el maestro de música Vicente Emilio Sojo. Y hace 20 años, en 1957, a los empleados de CanTV en los departamentos de Información Nacional, el 103, y de Reparaciones y Averías, el 15, se les abonaba un sueldo de 580 bolívares mensuales. Y hoy, 20 años después, esos empleados continúan ganando 580 bolívares mensuales. El costo de la vida ha aumentado considerablemente, como todos lo sabemos. Se les ha prometido cientos o miles de veces en esos 20 años el concederles un merecido aumento de sueldo. Pero ya esos operadores de CanTV no creen en promesas y por esos razonamientos han organizado un movimiento para exigir las justas reivindicaciones para quienes trabajan en los departamentos 103, 15 y 100. Por otra parte, como un justo premio y merecido reconocimiento al equipo de béisbol de los Criollitos, que de manera tan espectacular conquistaron hace poco más de una semana el título mundial del béisbol preinfantil, el gobierno decretó la exoneración de impuestos para los implementos deportivos que utilicen los Criollitos en los diversos deportes que practican. En la organización de los Criollitos hay unos 100,000 niños menores de 12 años. Es pues justo que se les apoye y se les ayude. Pero no hay que olvidar que en el país hay más de 1,5 millones de niños que no pertenecen a los Criollitos y que también tienen un gran derecho a disfrutar de esos beneficios. Ese 1,5 millones de niños, mucho más de la mitad de ellos, entre ese 1,5 millones de niños, muchos más de la mitad, no pueden comprar un guante, ni un bate o una pelota por el alto precio de los mismos. Está bien que paguen un alto impuesto a los implementos deportivos para clubes y atletas profesionales. Bueno, no está bien tampoco. Yo considero que los implementos deportivos en general no deben pagar impuestos. Y muchísimo menos para los aficionados a todo deporte. Luego, ese decreto que exonera de impuestos los implementos deportivos para los criollitos debe ser extendido a todos los implementos deportivos iguales, como es justo y razonable. Por cierto, ahora que nombro a los criollitos, no había tenido oportunidad, sí había tenido, pero en fin, no lo había recordado, no porque no me importe tengas así que ahora lo voy a hacer, de pedirle excusas porque hace un mes ellos me invitaron a una cena en honor de Llanecito. Cena que yo acepté con gran placer ir, y yo era quien iba a hablar hasta como invitado de honor, y no fui porque lamentablemente, miren, yo tenía una reunión con una serie de personas, venezolanos, comunes y corrientes, iguales que yo, iguales que cualquier otro, pero no podía dejarlos, y tuve que sacrificar a uno de los dos, y aprovecho
públicamente por decir, caramba, lo siento mucho, les ruego que me perdonen por no haber ido. Lo sentí más que ellos, es más. Quiero que lo sepan y muchas gracias. Y ya que estamos hablando de deportes, ¿qué pasa con los campos deportivos? Veamos. En el barrio Valle Aurrara Uria de Naiguatá había un pequeño campo deportivo donde niños y jóvenes practicaban diariamente diversos deportes, en particular béisbol y fútbol. También allí se celebraba el torneo de softball femenino Instituto Nacional de Puertos y el evento masculino Antonio Lugo. Pero ¿qué sucede? Aparecen unos presuntos dueños de estos terrenos. Y decimos presuntos porque según información de los vecinos del barrio Valle Aurrara de Uria, en Naiguatá, nunca han presentado documentos que los acredite como dueños de esos terrenos. Y vienen y utilizan un jeep y destruyen las pequeñas instalaciones de ese pequeño campo deportivo. Entre ellas el backstop, que fue construido con aportes de vecinos del barrio. En toda la zona del litoral, desde Catialamar hasta Los Caracas, hay tierras que pertenecían al señor Gagliardi, que fue un gran contratista en la época del gobierno de Pérez Jiménez. Y este señor Gagliardi falleció hace años en Italia. Y no hay nadie que pueda presentar documentos de propiedad sobre esos terrenos. Pero hay gente que se ha apropiado de esa propiedad de los terrenos. No se sabe amparados por qué condición. Si es por influencia política o por qué, porque nunca han presentado papeles que legitimicen el tal propiedad. En fin, lo cierto es que son dueños y señores de esta zona del litoral. Y tranquilamente destruyen estas instalaciones deportivas hechas por los vecinos con su propio dinero. Y los muchachos definitivamente ya no pueden jugar más pelota. Es una cosa de esas, en fin, de esas cosas increíbles que es bueno que se sepan y se conozcan. Como también increíble es lo siguiente, y es bueno que se sepa y se conozca. En el Banco Industrial de Venezuela vienen ocurriendo desde hace meses o quizás más tiempo cosas extrañas y por demás desagradables. Pero en estas últimas semanas o meses se ha venido manifestando algo tan sumamente anormal que tiene con gran inquietud a los viejos empleados del Banco Industrial. Resulta que el Banco Industrial es actualmente el lugar de ventajoso asilo de una apreciable cantidad de ciudadanos chilenos que han llegado recientemente al país. Muchos de ellos son situados en puestos clave, con elevados sueldos, sin ni siquiera conocer bien la moneda venezolana. Ahora mismo en el Banco Industrial están dando, hoy que estoy hablando a ustedes, están dando pasantía para futuros gerentes a más de 25 ciudadanos chilenos. Mientras que venezolanos que llevan mucho tiempo trabajando en esa institución bancaria no son tomados en consideración. Ya de por sí los empleados del Banco Industrial venían padeciendo desde hace años. Primero, la movilización inadecuada que hicieron los copellanos cuando quitaron a los adecos del poder. Después, la movilización que hicieron a los adecos cuando quitaron a los copellanos del poder. Y ahora, el arribo de chilenos en masa que sin pasar por pasantías, sin llevar ni siquiera 2 meses en el país, son designados para ocupar elevados puestos en las distintas sucursales del Banco Industrial en distintas ciudades y poblaciones del país. No es razonable. No es que no demos la bienvenida a quienes vienen a ayudarnos en nuestro desarrollo como nación, pero traer empleados bancarios, habiendo en Venezuela quien lo haga, y pasando por encima del escalafón correspondiente, es realmente indignante. Y los chilenos que gozan de toda simpatía se gozan hasta una antipatía que no se merecen. Bienvenidos los técnicos metalúrgicos y los maestros chilenos, que son los que deben venir de Chile. Eso sí, ahora economistas chilenos, traídos para intervenir en la reforma tributaria venezolana. Empleados de bancos chilenos para desalojar a empleados venezolanos de banco que tienen más experiencia que ellos. Eso no tiene sentido. E indudablemente eso es impuesto por el actual gobierno. Estemos muy claros en eso. De nuevo, otra cosa inadmisible y por demás inexplicable. Amigos, a mí me encanta recomendarles que viajen a Margarita, directo de Puerto La Cruz a por la mar en el Jet Caribe, porque es una experiencia maravillosa. Imagínense ustedes viajar en un barco con alas
que vuela sobre el mar sintiéndose como en un avión. El Jet Caribe, las alas del mar. Su concesionario Ford tiene la más completa línea de vehículos 1977. El majestuoso LTD Landau, el elegante Galaxy, las nuevas rancheras LTD Country Squire y Fairlane, los totalmente nuevos Fairlane Coupé y Fairlane Brougham. Excelencia automotriz con nuevos detalles de lujo y confort. Visite a su concesionario Ford y consulte sus interesantes planes de venta. La más completa red de concesionarios garantiza su inversión. Continuamos con Reni en su radio. Hablemos del INSE. Hablemos del INSE y lo que significa la capacitación del venezolano. Nuestro país está en guerra contra su propio atraso. Tenemos que pensar en qué va a suceder a Venezuela, no solamente dentro de 20 años, sino pasado mañana. En este instante hay escasez de mano de obra calificada en nuestra patria. Eso conduce a elevar costos, por una parte, y a retrasar el proceso de construcción del país mismo. De allí la importancia que tiene que cada venezolano busque la mejor manera de mejorar su capacidad, de capacitarse. Y no hay mejor manera que el INSE, donde más de 400 cursos diferentes capacitan más venezolanos. Capacitarse es elevar la calidad de la nación a través de elevar su propia calidad. Así pues, ir al INSE y elevar su calidad para con ella elevar la calidad de la nación es sin duda una auténtica cuestión de integridad. Tengo de nuevo invitado hoy al programa. Tuvo mucho éxito su intervención del lunes pasado. Y por cierto, estoy recibiendo ya opiniones de abogados con respecto a la legitimidad o a la competencia, mejor dicho, que tiene el presidente de la República para regalar bienes de la nación sin aprobación previa del Congreso, como por ejemplo el barco que se regaló a la hermana República de Bolivia. Esto no implica de ninguna manera ir contra Bolivia, sino que yo encuentro inaceptable que nadie esté regalando el patrimonio nacional. Nosotros no estamos para estar regalando cosas a nadie, mucho menos barcos que no tenemos en cantidades suficientes. Pero por encima de ese punto está la parte legal. ¿Puede el presidente de la República regalar parte del patrimonio nacional sin consultar con el Congreso? Mi opinión, después de leer, pues yo no soy abogado, yo no soy experto, mucho menos en derecho constitucional, es que no se puede. Por eso es que he pedido y de nuevo solicito opiniones de los abogados que escriban a este respecto. Y ya hemos recibido algunas opiniones que la semana que viene le daremos lectura. El doctor Joaquín Silveira, aquí presente, es uno de quienes piensa que esto no es admisible, de que está fuera de la competencia del presidente regalar bienes nacionales, que él no puede hacerlo. Y yo partí de un principio, no es legal, sino meramente lógico. Yo, para consultar a los abogados, llegué a esta conclusión. Dije, si el presidente puede regalar un barco de la Venezolana de Navegación, nada impediría que pasado mañana él decida, en un gesto bellísimo, emocional, regalar 100 camiones del Ministerio de Obras Públicas a Costa Rica. Y pasado mañana, en otro gesto bellísimo, que realmente le arranca aplausos en el exterior, regalar a 70 tractores del Instituto Agrario Nacional. Y un buen día, para quedar muy bien con un visitante extranjero, regale los cuadros de la casona. Y no tiene sentido. No sé, un presidente no puede regalar bienes de la nación, porque creo que no está dentro de su competencia. Eso fue lo planteado, lo repito ahora, y yo haciéndome ese razonamiento, pues en virtud de consultar con las personas que saben que para eso están, para ser consultadas y ser escuchadas, pues la mayoría ha pensado que no es constitucional y que no está dentro de las atribuciones del presidente, en otras palabras, está fuera de su competencia regalar bienes de la nación. Ese barco es de todos los venezolanos y no hay ninguna cosa en la Constitución ni en las leyes que lo autorice a él regalar un barco que es de todos los venezolanos, a menos que el regalo, y a lo mejor es así, sea a título personal, en cuyo caso, bueno, vamos a ver si la CanTV está dispuesta a venderlo, ¿no? O sea que no sé realmente, pues, a qué se debe. Y lo cierto es que estamos venezolanos muy preocupados por cómo se interpreta el Poder Ejecutivo. Hecho ese planteamiento y refrescado ese planteamiento, tenemos invitado al doctor Silveira de nuevo, que lo recordé el planteamiento, primero porque quiero que lleguen más opiniones de abogados, para ver qué dicen ellos de acuerdo con la ley, y no he invitado al doctor Silveira para tocar de nuevo este tema,
sino para hablar de temas que hemos discutido en la oficina y que me gusta que sean conocidos, como por ejemplo, ¿qué sucede si Venezuela no se prepara en este momento? ¿Cuál será su papel en el mundo dentro de algunos años, sin contar lo que ya nos está pasando, de que tenemos un país donde no hay salud, donde la salud del venezolano no está cuidada, donde la educación del venezolano no es integral, donde más de la mitad de la población escolar no está recibiendo instrucción, donde hay más de 2 millones de niños abandonados y subalimentados, y la única solución hasta el presente ha sido ofrecerles un vaso de leche, lo cual ya me dirán si es esa solución, donde hay un problema de un déficit de 700.000 viviendas, donde el ritmo de la construcción ha disminuido violentamente por bien intencionadas medidas económicas que no funcionan. En fin, olvidando la situación actual caótica del país, que es para asustarse y que hay que hacer algo al respecto. ¿Qué va a pasar además en la Venezuela dentro de 20 años? O sea, que cuando los niñitos de ustedes sean jóvenes de 20, de 22, de 25 años. Doctor Silveira, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Reni y Matilde. Matilde está fresquísima y muy hermosa esta mañana. Gracias. La veo así como mejor que Reni. Si supiera que yo la veo mucho mejor que tú también. Adiós, gracias. Entonces, Joaquín, a ver si... Bueno, efectivamente, ese tema del cual estábamos hablando en la oficina es realmente fascinante, pero como tocó lo del barco, yo no he vuelto a estudiar el asunto porque, como dije la vez pasada, el punto fundamental aquí es el de la falta de competencia. Yo creo que no hay competencia por parte del Poder Ejecutivo para tomar esta decisión y en consecuencia casi no hay lugar a examinar ningún otro argumento. Pero esperemos que lleguen otras informaciones, o mejor dicho, otras opiniones, y entonces conversaremos con los colegas que han mandado las mismas. Ese tema, como le decía, sin embargo, me gustaría decirle algo que se me ocurre en este momento y me parece interesante, y es esto. Mire, por encima de todo argumento jurídico analítico, más allá de toda argumentación de fondo en el orden de los textos de derecho, hay una cuestión fundamental en estas cosas, y es la siguiente: los mejores argumentos no son los de estricto derecho, los que algunos llaman hasta leguleyescos, los de mera forma jurídica. Los mejores argumentos son los de fondo, todo eso que usted ha dado, porque después de todo, uno no puede separar el derecho de la realidad. De tal manera pues que la razón principal por la cual uno comprende, o por lo menos siente, porque podría ser que estuviese uno equivocado, siente que no se puede estar regalando cosas, es simplemente porque, en primer lugar, nuestro país los necesita, y en segundo lugar, el regalo de barcos y de cosas no le soluciona realmente los problemas a los otros países. Yo creo que eso fue una exageración del presidente, y como te he dicho otras veces, muy bien intencionada, porque yo también creo en la buena intención del presidente de la República. Así lo manifesté, pero el hecho de que sea bien intencionada de ninguna manera la hace aceptable. En todo caso, a mí no me gusta, sencillamente no me agrada. Tenemos demasiados problemas y creo que a la mayoría de la gente no le gusta, y eso ya es un argumento con fuerza jurídica, porque apartando el hecho en sí de si tenía o no la facultad constitucional, no se trata de eso. Uno, cuando enjuicia a su gobernante, no lo enjuicia sobre la base de si se ajustó o no a cierta forma legal, sino sobre la base principal de si condujo bien a su país, que es lo que nos interesa, que nos conduzcan bien, porque por supuesto cualquier cosa que haga el gobierno venezolano, y cualquiera que venga en el futuro, que no sea buena, positiva, que se traduzca en cuestión efectiva y en progreso, pues sencillamente la sufrimos todos. Y si no la sufrimos nosotros, la sufrirán nuestros hijos, que es exactamente lo mismo, o quizás peor, porque uno quiere más a los que vienen que a los que están ahora, y los que vienen son los hijos nuestros. Ahora, ese tema que estuvimos tratando la otra noche fue realmente emocionante, ¿verdad? Uno se siente las cosas de su país, pues, y si son buenas las goza y si son malas las sufre, ¿no? Estábamos conversando acerca de la última reunión que celebraba sobre derecho del mar, la conferencia sobre el mar, lo relativo a la minería marina. Han venido discutiendo los países en vías de desarrollo o de menor desarrollo relativo, como eufemísticamente se dice, y los países industrializados encabezados por Estados Unidos. Y los del tercer mundo. Sí, estos en vías de desarrollo, pues, que los que llaman del tercer mundo, pero la verdad es que esa expresión ni siquiera me agrada mucho, efectivamente, porque es como los que viven allá en el corral, los que viven por allá, a mí no me gusta. Entonces, se planteaba en esa conferencia la cuestión básica de cómo realizar la explotación de la minería marina, o sea, de los minerales del mar. Estábamos leyendo el periódico, leyendo algunas revistas especializadas sobre eso, y veíamos pues que efectivamente el planteamiento de los países subdesarrollados, creo que lo hizo Malta,
la República de Malta, fue en el sentido de que el mar era un bien común y que como tal bien común su explotación correspondía a los países a los países todos del orbe, o por lo menos su explotación debería hacerse en beneficio de la totalidad de la comunidad internacional de naciones. Ese principio fue aceptado por los países industrializados, Estados Unidos concretamente, y todos los industrializados pues aceptaron, como una cuestión si se quiere de ética internacional, de moral internacional, aceptaron que efectivamente el mar es de todos y que por lo tanto la explotación debe hacerse en beneficio de la humanidad. Pero entonces ellos arguyeron que solamente los industrializados y concretamente Estados Unidos disponían de los recursos y de la tecnología necesarias para desarrollar las empresas que pueden extraer la minería marina. Cuestión que por lo demás es vital para algunas naciones. Imagínense, por ejemplo, cuando se explote todo el cobre que hay en el mar, o cuando empiece a explotarse una parte del cobre que hay en el mar, ¿qué sucederá o sucedería con las economías de aquellos países que viven precisamente de este recurso? Es sencillamente el desastre económico. De modo que la cuestión que se discute es sumamente importante. Como no se llegó a acuerdo, entonces los Estados Unidos, el representante norteamericano llegó a manifestar que se iba a retirar y que aconsejaría a su país el que resolviera por medio de legislación interna el problema. Por lo que expuso, se entendía que la regulación sería más o menos en esta forma, que efectivamente se reconocía el carácter de bien internacional, de bien de todos respecto del mar, de bien común, que se harían explotaciones en beneficio de la totalidad de las naciones mediante recursos y tecnología que a este fin aportarían los americanos, pero que ellos se reservarían también realizar su propia explotación. Bueno, todo esto en principio lo saben ustedes, puede que algunos no tengan conocimiento del asunto, pero en general lo saben ustedes. Pero el punto que discutíamos René y yo, y el cual considerábamos que efectivamente había una especie de corolario importante que debíamos tomar en cuenta, es el siguiente. Miren, que si nosotros no nos desarrollamos en esta forma aceleradísima que necesitamos, o sea, movilizando todos nuestros recursos tal y como si en nuestras fronteras tuviésemos un verdadero peligro militar, ¿no? Tal y como si viésemos a nuestro país a punto de sucumbir, si no nos desarrollamos rápidamente, utilizando todo nuestro talento, sin ninguna clase de parcelación, poniendo por encima de todo interés sectorial, particular, partidista, los intereses fundamentales de la comunidad que somos, caramba, es muy probable que en 20 años, o 15, o 25, que para el caso de la vida de un país, pues eso es lo mismo, carece de importancia de 2, 3 años más o menos, es posible que al cabo de ese cortísimo tiempo estemos también discutiendo este mismo problema o la esencia de este mismo problema, pero en términos, por ejemplo, del sol. Nos decíamos, mire, dentro de 20 años vamos a estar discutiendo la misma cuestión, y nosotros, todos subdesarrollados, vamos a seguir diciendo, caramba, mire, el sol es un bien común, y por lo tanto la energía solar hay que explotarla para todos. Y nos dirán los otros, bueno, sí, pero nosotros tenemos los recursos y tenemos la tecnología. Y ahí vendrá pues esa discusión en la cual con toda seguridad no ganaremos. Y aparte de que tienen su sol suyo, que cae sobre su país. Exacto, decía René, eso me cae más, me van a decir que esa parte de sol que están aprovechando es la que cae sobre su territorio, su propio territorio. Y además en el caso del mar dirán, bueno, vamos a aprovechar el mar dentro de las 200 millas. Que es mar nuestro, de la plataforma continental. Exacto. O sea que la realidad, pues el corolario que llegamos es que de no prepararse uno, los venezolanos, como no nos preparemos con urgencia y con angustia y con necesidad, y como aquí las obras públicas no se hagan en turnos de 24 horas diarias, y como aquí los venezolanos no acudamos a centros como el INSE, y mientras no se hayan más escuelas, y mientras no se complementen completas con sus instalaciones deportivas para que haya una educación integral, mientras no se rescate a la gente subdesarrollada que tenemos en el país y que esas sí son del tercer mundo, la mitad de la población de Venezuela, porque sí están muy mal y hay que ayudarlos a salir de ahí, hay que elevarlos a donde está la otra mitad del país, que es un país en vía de desarrollo. Hay que igualar hacia arriba, no hacia abajo. Mientras nosotros no tengamos ese sentido de urgencia, dentro de 20 años vamos a estar de rodillas pidiéndole el favor a los demás países que nos ayuden. Pero sobre nuestras rodillas, en la forma más indigna. ¿Por qué? Porque fuimos imprevisivos, porque fuimos descuidados y porque fuimos flojos cuando teníamos que haber sido previsivos, cuidadosos y trabajadores. Y esto yo no estoy alarmando ni exagerando, me estoy quedando corto. Todo lo contrario, fíjese lo siguiente, yo estuve leyendo el libro de Montiel Ortega y me pareció muy interesante
Y ahí encuentro esa misma preocupación y además con frecuencia lo oímos de toda clase de pensadores o de pensadores de muchos sitios. Hermann Kant y mucha otra gente habla de este asunto. O sea que esto no es una cuestión que se inventa, además es una realidad. Pero lo importante es la cuestión de soluciones. Cuando estábamos Ren y yo tratando este asunto, habíamos llegado a la conclusión de que había que hacer un esfuerzo inmediato, violentísimo, total, o sea, utilizando pues los recursos que tenemos y hasta los que no tenemos para producir un cambio radical en la calidad de la nación, que es la idea. Yo que usted hablaba de los campamentos, que a mí me tiene fascinado eso, de las escuelas campamentos, o sea, por ejemplo, que con 10.000 escuelas campamentos, en la cual se reciban 1.000 niños para recibir allí vestido, educación, preparación, inclusive preparación física e intelectual. De eso nos permitiría tener 1 millón de niños que se convertirían en gente incorporada a la vida moderna, a la vida contemporánea, a la vida de los tiempos de la energía atómica inmediatamente. O sea que sí hay posibilidades de efectuar un cambio tal que nos permita tener a vuelta de una generación otro país, cosa que creo que es fundamental por lo que usted decía ahorita. Yo creo que efectivamente es así. Si no logramos ese cambio, vamos a estar desgraciadamente de rodillas comiéndonos nuestro orgullo, que lo tenemos y muy claro. No, y lo que es peor, mira, está contemplado, y es bueno, mis queridos amigos que están compartiendo con nosotros esta conversación, es bueno que se sepa que está contemplado incluso el que naciones, países, dejen de ser naciones. Simplemente desaparece como nación. Si ya ha sucedido, cuántas veces no ha sucedido ya en la historia de la humanidad que hay países que desaparecieron. Sin ir muy lejos, Lituania, Estonia y Letonia desaparecieron como países, ya no existen. Ya desaparecieron, borrados del mapa. Ustedes agarran un mapa en 1935 y encuentran unas naciones que hoy no están en el mapa. Desaparecieron, o sea que no estamos exagerando nada. Pero yo pienso solo que vamos a desaparecer no solo por razones políticas de invasión, como en este caso de anexión por la fuerza, como hizo la Unión Soviética con estas naciones, sino que vamos a desaparecer por otras razones de tipo económico y de tipo de preparación. Y nos van a absorber aquellos países de los cuales dependeremos una tontería para comer, para subsistir. Todo eso si no nos preparamos hoy. Y si hoy no adquirimos un sentido de urgencia, y si hoy no comenzamos a mirar con desagrado al flojo, y si hoy no comenzamos a mirar al ausentista como lo que él es, un enemigo del país, no de su patrono, sino de su país, porque en la medida en que él roba ese sueldo a su patrono, está cometiendo un robo peor, le está robando el esfuerzo que él tenía que haber dedicado a su actividad, que es parte de la actividad nacional. De modo que ya volvemos. Esta es Radio Capital, la primerísima, que no tiene nada que ver con lo que aquí se habla, pero que es emisora amiga. Capital.